Muy buenos días en esta hermosa mañana dominical del día 5 de marzo del 2022. Hoy quiero compartir con ustedes este tema que se llama pedagogía fructífera. La escuela dominical ha llegado a ser una parte importante e integral de la vida de la Iglesia. Es una de las fuerzas más poderosas para el bien de la sociedad moderna, sea que se trate de una iglesia grande o pequeña. Los maestros guían a los niños, jóvenes y adultos en el estudio bíblico, tratando juntos de comprender su significado y aplicación a la vida cristiana. A pesar de sus debilidades y dificultades, Dios ha usado los esfuerzos de los maestros consagrados de modo que a menudo alcancen resultados significativos en aquellos a quienes enseñan. Sin embargo, son muchos los maestros que no alcanzan los resultados que desean, tanto en la enseñanza bíblica como en la vida cristiana. Es sorprendente la falta de conocimiento bíblico, aún en aquellos que han asistido regularmente a la escuela dominical por 5 o 10 años o aún más. Aunque el aprendizaje del conocimiento bíblico no garantiza una profunda vida espiritual, ciertamente contribuye a una fe inteligente. Aún es más importante asegurar resultados en la vida cristiana. Una razón por la cual muchos maestros no han logrado mejores resultados es que sus metas de enseñanza son demasiado generales y a menudo vagas. Los miembros de la clase no han captado la atinencia de lo que se enseña a su propia experiencia. Esto ha reducido al aula de la escuela dominical a un lugar donde se discuten elevados ideales cristianos. A menudo, la lección termina meramente en una discusión que poco tiene que ver con la vida diaria en el hogar, la escuela, el comercio, la recreación y otras áreas de la experiencia habitual. Los objetivos que buscan los maestros cristianos pueden resumirse en 3 aspectos: conocimiento, inspiración y respuesta por la conducta. Una meta de conocimiento es aquella por la cual el maestro desea dirigir al grupo en el estudio sistemático de una porción de la Biblia, de manera que lleve a una comprensión del significado de la Escritura y o al dominio de los hechos que ésta implica. En una meta de inspiración, el maestro busca dirigir a la clase en el estudio y aceptación de un ideal o actitud cristianos de orden general. En una meta de respuesta, de conducta, el maestro trata de guiar a la clase a expresar algún ideal o actitud cristianos por medio de respuestas específicas en sus relaciones cotidianas. A menudo, la enseñanza en la escuela dominical es vaga y confusa, porque los maestros tratan de lograr los 3 objetivos en la misma lección. En consecuencia, no se alcanza adecuadamente ninguno de los 3. La tesis de este libro es la siguiente: el maestro alcanzará mejores resultados identificando una meta de enseñanza con un estudio dado o con una unidad de estudios y dedicándose entonces a trabajar para lograr esa meta concretándose a tal propósito. De ese modo, una de las primeras tareas del maestro en la preparación de la clase es determinar a la luz de cuál es la lección o unidad que serán enseñadas y de las necesidades de la clase, cuál es el tipo de meta que quiere alcanzar. ¿Quiere ayudar a los miembros de la clase para que tengan un conocimiento cierto del significado de la Biblia y algún dominio de los hechos que contiene? Por supuesto, esta lección también puede implicar alguna inspiración y puede ocurrir que aparezca alguna respuesta en la conducta de la vida de los miembros. Si es así, es buena cosa, pero desde el punto de vista del maestro, en este estudio o unidad, el propósito dominante es el de guiar a la clase a la comprensión del significado y a cierto dominio de los hechos. Por lo tanto, todo lo que haga, los materiales elegidos, el contenido estudiado, los métodos usados, será destinado al conocimiento como objetivo predominante. ¿O es que el maestro desea dirigir al grupo a comprender y aceptar una actitud general del cristianismo? Si es así, es la inspiración del objetivo primario. ¿O desea una respuesta específica en la conducta? Obviamente,
esta respuesta tendrá que estar basada en un conocimiento del significado de la Biblia y en la comprensión y aceptación de algunas actitudes cristianas generales. Pero estas, el conocimiento y la inspiración, son medios y no fines en este estudio en particular. Son instrumentos para alcanzar la respuesta en la conducta. En este tipo de lección, todo lo que se haga estará determinado por la búsqueda de una respuesta de la conducta. Los principios de este tema no son mera teoría, han sido usados con maestros en muchas iglesias. La entusiasta respuesta a estas ideas alienta a creer que pueden ser útiles a otros. Este tema es práctico y se emplean ejemplos como ilustraciones. No usa un lenguaje técnico para que sea usado con más facilidad por un maestro de escuela dominical serio que esté buscando ayuda. También puede ser útil a pastores, ministros de educación y otros que tengan la responsabilidad de entrenamiento en la iglesia local. Ciertamente, puede ser la base para la capacitación en las reuniones semanales de obreros. También puede ser un material al que recurra una persona que dirige a un grupo de maestros en el estudio de uno de los libros de un curso regular de preparación. Está planeado como para ser suficiente en su esfera para su uso en cursos de seminarios y otros, cuando se trate de principios de enseñanza en la escuela dominical. Se ha emprendido esta ampliación de pedagogía fructífera con la convicción de que los ideales y propuestas básicas sigan siendo válidas. Otras formas de enseñanza también producen un aprendizaje efectivo, pero este aprendizaje significativo tendrá lugar posiblemente cuando los maestros usen los métodos presentados en este tema. La edad de los miembros de una clase para los que es adecuado este estudio es de 13 años en adelante, y solo cuando el maestro dirige su clase en un ámbito adecuado a su propósito tendrá buenos resultados. Bien, vamos a considerar algunos datos técnicos de lo que es pedagogía. Enseñanza. Instrucción, acción de enseñar conocimientos de una materia. Enseñanza viene del latín signare, que significa señalar el camino. Enseñar es instruir, hacer que alguien aprenda algo. Conocimiento es un conjunto de datos, ideas o conocimientos, nociones, que tienen sobre determinado tema o materia. Recordemos nosotros que como iglesia debemos cumplir 3 puntos importantes, que es evangelizar al mundo, crecer a la imagen de Cristo y el más importante y el primero de ellos, adorar a Dios. La vida toda del hombre gira alrededor de lo que piensa y mayormente alrededor de lo que piensa de Dios. Educación viene del latín ducere, que significa saberse conducir. La cultura es la adquisición de conocimientos. La pedagogía es la ciencia de la educación, es el arte de enseñar y el método de enseñar. La etimología es la ciencia que estudia el origen y derivado de las palabras. Se dice que cuando de la enseñanza se pasa a la práctica, ha habido un aprendizaje. Cuando la persona ha aprendido, entonces se demuestra en un cambio en la conducta. Bien. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continuamos. El crecimiento y el éxito de la escuela dominical es una de las maravillas de nuestra época, apelando al liderazgo laico voluntario, con tiempo limitado, a menudo con espacio y equipo inadecuados. La escuela dominical continúa su marcha, aunque ha sido criticada a fondo por algunos psicólogos y educadores. Sigue enriqueciendo vidas porque nuestras iglesias son bendecidas por los maestros y oficiales fervientes, sinceros y consagrados, voluntaria y gozosamente dan de su tiempo y energía a esta importante tarea. Dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que
que usa bien la palabra de verdad. Sin embargo, aquellos que trabajan más estrechamente con la escuela dominical son los primeros en admitir que no están logrando los resultados que desean. Los maestros cristianos están haciendo lo mejor que saben, pero casi todos están conscientes de la urgente necesidad de un mejoramiento. Mejor conocimiento bíblico. En su libro Building Standard School, construyendo una escuela dominical modelo, Arthur Fleck dijo: el propósito declarado de la escuela dominical es el de enseñar la Biblia. Este énfasis en la enseñanza bíblica ha sido uno de los baluartes del cristianismo evangélico. Sin embargo, muchas personas que asisten regularmente a la escuela dominical tienen una ignorancia lamentable de la Biblia. El conocimiento de los hechos bíblicos no produce necesariamente un mejor nivel de desarrollo espiritual, pero de cualquier modo, los cristianos deben conocerla. La enseñanza del conocimiento bíblico no es la meta final de la escuela dominical, pero es una de sus tareas importantes. Mejor vida cristiana. Nuestro objetivo principal es la enseñanza de la escuela dominical, es el de producir vidas cristianas. La observación más superficial indica que no estamos viendo vidas cambiadas en la medida que querríamos. Con demasiada frecuencia nuestra enseñanza se acaba en la clase, mientras que nuestra meta es la de ver que la enseñanza es aplicada sobre toda la vida. En la Gran Comisión Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. Nuestra tarea no solo es la de enseñar a la gente el contenido del mensaje de Jesús. Nuestro trabajo termina cuando nuestros alumnos platiquen las enseñanzas en sus vidas diarias. Dos peligros que enfrentan los maestros. Los que enseñan en procura de un estilo cristiano de vida enfrentan dos peligros que son sutiles y que crecen tan imperceptiblemente que la mayor parte de los maestros ni siquiera tienen conciencia de ellos. Peligro 1, la verbalización. Los alumnos pueden memorizar las palabras del maestro sin entender los conceptos. Esto suele mencionar como hablar como un loro. Los educadores lo llaman verbalización. Este problema de memorizar conceptos verbalizados enfrenta a todos los educadores, pero los que son cristianos deben estar en guardia al respecto, más que otros, porque el cristianismo básicamente es una experiencia, un encuentro con Cristo que debe expresarse en la experiencia diaria. No se ha aprendido realmente un ideal cristiano hasta que no se lo ha experimentado y expresado en la experiencia. Sin embargo, en gran medida el maestro debe comunicar esta experiencia cristiana a la clase usando palabras. Los maestros usan palabras para enseñar religión, al tiempo que los alumnos avanzan desde la adolescencia a través de la juventud hasta la edad adulta. Los alumnos memorizan versículos de la Biblia, afirmaciones doctrinales y vocabulario religioso. Ese es el problema. Año tras año los alumnos vienen a la escuela dominical, aprenden las palabras que describen las experiencias religiosas y tienden a identificar esto con haber tenido una experiencia. Jesús señaló el mismo problema a los fariseos. Ellos verbalizaban las enseñanzas de los profetas sin aprender el espíritu de las mismas en su propia experiencia. ¿Cuánto de eso ocurre en nuestras escuelas dominicales al día de hoy? Aprender palabras que describen una experiencia religiosa no es lo mismo que tener tal experiencia. El cristianismo es un encuentro personal con Dios, una relación y una experiencia. La gente se familiariza fácilmente con las palabras que describen experiencias religiosas, pero es mucho más difícil guiarlas a un encuentro con Dios, en el cual experimenten el espíritu de la religión. Esa es la razón por la cual maestros y alumnos se satisfacen con verbalizar esas experiencias, o sea, repitiendo palabras. Por supuesto, los maestros deben seguir usando palabras, pues quizá es su primer medio de enseñar lo religioso, pero también debe estar en guardia y apelar a cualquier arma para derrotar la verbalización.
Peligro 2, simple catarsis emocional. Los maestros de la escuela dominical también enfrentan el peligro de llevar a sus alumnos a tener solo una catarsis emocional. Mucha gente ha desarrollado inconscientemente la actitud de que todo lo que necesitan hacer en la escuela dominical es asistir, sentarse y escuchar. Discuten los ideales de Jesús y lo maravillosos que son, hablan solo de los pecados del mundo y lo terrible que son, pero todo lo que hacen es hablar, raramente eso los lleva a una acción definida. Esta actitud se desarrolla lenta e imperceptiblemente durante un periodo de años. Los niños generalmente están bien dispuestos a asumir los ideales sugeridos por los maestros. Los adolescentes siguen siendo idealistas y por lo común están dispuestos a hacer algo por Cristo. Pero ya en la adolescencia, muchas de las reuniones de la clase terminan en mera conversación. Sus miembros comienzan a desarrollar la actitud de que no hay que envolverse demasiado en esos temas porque de todos modos no va a pasar nada. De modo que los miembros comienzan a ir a sentarse y limitarse a escuchar. Cuando llegan a la edad adulta, han superado su entusiasmo infantil y su idealismo adolescente. Ahora son más respetables y raramente se entusiasman. ¿En qué consiste este proceso? Los adolescentes mayores, los jóvenes y especialmente los adultos asisten a la escuela dominical semana tras semana, escuchan al maestro diciéndoles los maravillosos ideales de Cristo y qué malo es el mundo. Están de acuerdo con lo que se enseña, sus sentimientos o emociones son tocados, disfrutan del estudio. Después de la clase muchos saludan al maestro, le estrechan la mano y le dicen: qué maravilloso estudio hemos tenido esta mañana. Por cierto, usted nos dijo la verdad. Pero cuando se van, no hacen nada con lo que se les ha enseñado. Lo mismo se repite el siguiente domingo, solo para volver al tercero a escuchar, estar de acuerdo, disfrutar y sentirse emocionados una vez más. De ese modo, el proceso continúa domingo tras domingo. Ahí está el problema. La gente ha visto sacudir sus emociones muchas veces sin una respuesta clara que identifique esa emoción con el logro de una experiencia religiosa. Si hablan sobre la necesidad de ganar a los perdidos para Cristo, o de tener un vigoroso programa de misiones mundiales, o de ayudar a los desamparados de la comunidad, logran una experiencia satisfactoria con el simple hecho de hablar solamente del tema. Sin embargo, esto no es una experiencia cristiana verdadera y completa. Las emociones juegan un papel importante y necesario en la experiencia religiosa, pero la experiencia solo está completa cuando se expresa en la vida y la acción. Una experiencia emocional que no lleva a una respuesta, o sea, a una experiencia emocional que se acaba solo en despertar nuestros sentimientos, es una experiencia incompleta. Esto es desafortunado y aún trágico. Los cristianos acuden a la iglesia semana tras semana. Esto también ocurre en el culto de predicación y sus emociones se despiertan sin que las acompañe ninguna acción clara. Llega el punto en que los cristianos desean y se satisfacen con que simplemente hayan sido despertadas sus emociones. Algunos dicen que les gusta un predicador o un maestro que no tiene miedo de golpear donde a uno le duele, o que no sienten que han ido al culto de la iglesia a menos que el predicador o el maestro les haya pisado los gallos. Pero aún así, esas personas no mueven sus pies aunque los hayan pisado. Los miembros de una clase tienden a limitarse a asistir, sentarse y escuchar. Los maestros deben darse cuenta de eso y usar todos los medios a su alcance para evitar que esto ocurra. La enseñanza de la escuela dominical no deberá terminar en simple conversación, pero poner fin a ese problema no es tan simple y fácil como algún maestro podría pensar. La gente tiene mucho más deseo de que sus emociones sean despertadas cuando la clase se discute lo que anda mal en la comunidad de lo que está para salir y hacer algo para cambiar ese mal. La enseñanza cristiana es completa cuando lleva a la acción cristiana y no antes. Obreros juntamente con Dios. ¿Cómo es posible que los ideales de Jesús que representamos en la clase sean parte de la vida de los que asisten? Ese es nuestro gran problema. ¿Cómo podemos aceptar esa empresa? Ciertamente debemos enseñar de acuerdo con la forma en que Dios ha planeado que la gente aprenda. Nuestro Dios es un Dios de orden. Hasta donde sea posible, debemos llegar a entender cómo Dios ha hecho la personalidad humana, de modo que podamos enseñar en cooperación con Él.
La Biblia es el más grande libro de texto del mundo y el mensaje transformador de Jesús es el más grande de todos los mensajes. ¿Cómo podemos compartir esta experiencia de modo que cumpla su propósito divino? Ya que la Biblia es un libro inspirado, ¿significa eso que ella misma cumplirá su propósito, al margen de cómo hagan su tarea los maestros? Aparentemente eso es lo que piensan algunos maestros. Creen que como están enseñando la Biblia, no necesitan conocer o seguir principios pedagógicos adecuados. No quieren que se les moleste con ideas novedosas. Dicho simplemente, su actitud es: he enseñado la Biblia y dejo que las semillas caigan donde puedan. Inclusive, citan la Biblia para sostener ese criterio: así será mi palabra, no volverá a mí vacía. Estos maestros no solo necesitan alcanzar una adecuada interpretación de Isaías 55:11, sino que también precisan que se les recuerde a la parábola del sembrador. En esta Jesús trató de ayudarnos a entender que el tipo de suelo sobre el cual es sembrada la palabra influye en la cantidad y la calidad de la cosecha. Mateo 13, versículos del 13 al 9. Algunos maestros argumentan que su desinterés por mejorar su enseñanza realza la Biblia y enfatiza el poder y la obra del Shaddai. Al contrario, están en el límite de presumir ante Dios por pretender que Dios haga lo que no se supone que hace. Con la misma actitud, Satanás trató de persuadir a Jesús para que presumiera ante Dios echándose desde el pináculo del templo. Hacerlo hubiera significado pedir a Dios que usara su poder en una forma en que no se supone que debe usarlo. A pesar de la sinceridad de quienes sostienen esto, esta actitud pone la responsabilidad de una enseñanza ineficaz y de la falta de resultados en Dios. En realidad, la responsabilidad reposa plenamente en los hombros del maestro. Cada campesino sale a sembrar. Desde la mañana hasta mediodía desparrama los granos sobre el labrantío. Un amigo que pasa ve lo que está haciendo. Con sorpresa pregunta: ¿qué te pasa? ¿No sabes que no debes sembrar en una tierra de pasturas? Así nunca tendrás una cosecha. Pero el campesino le contesta: sí voy a tenerla. Esta es la semilla de Dios y la buena tierra de Dios. Él cuidará de ella. Pero el amigo insiste: hacer eso es presumir delante de Dios. Debes arar, abonar y plantar y seguir cuidando de la tierra. Pero el campesino insiste: esta es la semilla y la buena tierra de Dios. Él mandará el sol y la lluvia. Yo solo estoy poniendo la semilla y dejaré el resultado al Señor. Pero su amigo concluye: si no obtienes una cosecha, no será falta del Señor, será tuya porque no has cumplido con las condiciones para que crezca el trigo. Dios creó el universo y creó el plan para seguir, según el cual crece el trigo. Este mismo Dios creó a los seres humanos y el plan por medio del cual aprendemos. El maestro cristiano debe descubrir cómo aprende la gente a fin de enseñarles de acuerdo con la forma que Dios ha planeado. Los granjeros modernos están haciendo rápidos progresos en el estudio de la oración del suelo, los nuevos métodos de siembra y la rotación de siembras. Aprenden todo lo posible sobre la tierra de Dios y cómo crecen las cosas. Ahora los granjeros pueden obtener el doble de cosecha que antes. ¿Por qué? Porque han descubierto cómo Dios trabaja y cooperan inteligentemente con Él. Los maestros cristianos necesitan estudiar y comprender la personalidad humana. Debemos descubrir cómo aprende la gente inteligentemente, cómo Dios ha planeado que lo hagan, a fin de cooperar con el Eterno. De ese modo podemos esperar mejores resultados de nuestra enseñanza. ¿Minimiza eso la obra de Dios? No, la magnifica. Dios se hace innecesario por el estudio del granjero y el conocimiento de la tierra. De ninguna manera. La tierra sigue siendo del Señor, la semilla sigue siendo suya, el sol y la lluvia siguen siendo sol y lluvia de Dios. Dios sigue haciendo germinar la semilla y dando el crecimiento. El granjero apenas coopera más inteligentemente con Dios y le permite dar una mejor cosecha. Eso también es verdad de la enseñanza de la Biblia. Al tratar de entender y seguir la forma en que aprende la gente, no convertimos a Dios en algo innecesario. Seguimos siendo su creación
la Biblia sigue siendo su palabra. Dios es el único que puede producir la regeneración. Solo Él da el crecimiento. Los maestros cristianos deben cooperar con más diligencia, con más inteligencia con Él, porque el gran maestro es el Espíritu Santo. Los maestros humanos solo proveen las condiciones en las cuales y por medio de las cuales puede trabajar el Espíritu Santo. Para hacerlo, el maestro debe trabajar duro. Estudiar y obtener estos puntos de vista exige tiempo. A menudo se requiere esfuerzo para tratar de aplicarlos. Consideremos de nuevo la analogía de la agricultura. Los granjeros pueden decir que honestamente no disfrutan el arar, preferirían desparramar las semillas sobre terrenos sin trabajar ni desmalezar. Quizá no quieran gastar en fertilizantes, quizá no quieran tomarse el tiempo para aprender nuevos métodos de cultivo. Supongamos que un granjero siembra y solo tiene una cosecha escasa, mientras que su vecino, siguiendo el mejor de los métodos de cultivo, logra un gran aumento en la cosecha. El primero aprende pronto. Cultivar así no es fácil, pero la recompensa justifica el trabajo duro. Los granjeros de hoy están pagando el precio de descubrir cómo Dios hace crecer el grano a fin de cooperar inteligentemente con Él para que lo haga. Ciertamente, como maestros cristianos, debemos estar dispuestos a pagar el precio de descubrir cómo Dios ha ordenado que crezcamos a semejanza de Cristo. Debemos estar dispuestos a cooperar más inteligentemente con Dios. Llegamos a la importancia de la conversión. La primera mitad de este tema pondrá el énfasis en el tema de asegurar resultados en la vida cristiana por medio de una vida efectiva. Debido a este énfasis, el lector podrá tener la impresión de que mi único interés está en los resultados y que no ha dado debido énfasis a la relación espiritual con Dios en Cristo, que es el único fundamento para una acción que sea plenamente cristiana. Debo admitir que algunos maestros simplemente tratan de conseguir que sus alumnos sean buenos, sin dirigirlos a entender que la verdadera conducta cristiana proviene de la obra y vida de Dios en el individuo y no de un deseo de complacer al maestro o por cualquier otra motivación. ¿Cómo no será posible reiterar este énfasis en cada página? Quiero dejar explícito aquí lo que está implícito como filosofía subyacente en este enfoque de la enseñanza cristiana. Una experiencia personal de conversión es el único fundamento adecuado y la única motivación suficiente para el desarrollo cristiano. En la conversión el individuo acepta a Jesús como Salvador y Señor. Una experiencia de conversión no es necesariamente algo dramático como la experiencia del apóstol Pablo en el camino a Damasco. Al hablar de conversión, simplemente quiere decir una experiencia en la cual el individuo encuentra a Dios en Cristo. Una experiencia en la cual acepta a Jesús como Salvador y se rinde a Él como Señor. Nadie puede entrar al reino de Dios en virtud de su propia bondad o de un proceso de educación cristiana, como lo ha dicho adecuadamente Shelton Smith. El reino es de Dios y la entrada del hombre en él es posible solo por medio de la liberación divina. ¿Qué pasa en la conversión? Hay por lo menos 5 cosas que surgen de la experiencia de conversión que tienen significado para la educación cristiana. 1. Recibimos una nueva naturaleza. El aspecto transformador y revolucionario de la experiencia de la conversión no ha sido suficientemente enfatizado en el cristianismo moderno. Esta experiencia tiene tremendas implicaciones en el pensamiento de Jesús. Al hablar con Nicodemo, dijo que era algo tan fundamental, transformador de la vida, que era como nacer de nuevo. Ciertamente es un nuevo nacimiento. La experiencia de la conversión no es una relación superficial o mecánica. La conversión no es la aceptación formulista de una religión. Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Esto no significa que el individuo debe tener una experiencia altamente emocional. Simplemente quiere decir que cuando una persona adquiere una nueva naturaleza, algo debe ocurrir en su vida. El centro de la vida pasa del ego a Dios. Surgen desde dentro nuevos deseos, esperanzas e ideales. Una persona convertida ya no puede decir que hará lo que le plazca, sino que hará lo que Dios enseña. Y no dicen esto primariamente sobre la base de una obligación que les es impuesta, sino de una nueva relación y un nuevo amor que ha nacido dentro de ellos.
es lo que más desean hacer. Sobre la base de esta nueva vida, hacer la voluntad de Dios llega a ser el deseo más profundo de sus corazones. 2. Recibimos un profundo deseo de conocer las enseñanzas bíblicas y sus implicaciones para la vida cristiana. Entramos al reino de Dios como bebés. Hemos recibido antes formación religiosa, pero aún no sabemos cómo aplicar las enseñanzas de Jesús en las diversas relaciones de nuestras vidas. Por medio de la experiencia de conversión, la persona entra en un nuevo camino de vida. Una persona que ha tenido esta experiencia profunda y genuina debe estar ansiosa de estudiar las Escrituras, sola y en grupos de cristianos con una mente similar, a fin de descubrir lo que está envuelto en este nuevo camino de vida. 3. Recibimos la voluntad de seguir las enseñanzas de la Biblia y el camino cristiano para la vida, sea donde fuere que nos lleve. El deseo de conocer, digno como es, no va lo suficientemente lejos. También debe haber voluntad de seguir. Esto no es tan simple como podría parecer a simple vista. Sería relativamente fácil vivir hoy la vida cristiana si lo único que eso significara fuera vivir de acuerdo con los modelos aceptados socialmente y asistir a los cultos de la iglesia. Lamentablemente este concepto prevalece entre más miembros de las iglesias de lo que nos gusta admitir. Pero si la vida cristiana significa aplicar los ideales de Jesús de tal modo que lleven a una persona a ir más allá de las normas aceptadas en otras relaciones o de ir contrariamente a ellas en otros casos, entonces vivir la vida cristiana llega a ser una de las tareas más atrevidas y ciertamente una de las más difíciles en la que pueda envolverse una persona. Si no hay un deseo vehemente tanto de saber como de seguir el nuevo camino, entonces hay razón para cuestionar la genuidad, lo genuino de esa experiencia. Esto es importante porque, como será señalado posteriormente, afecta la actitud del individuo hacia el estudio de la Biblia y el cumplimiento de lo que descubre en ese estudio. 4. Recibimos un poder que va más allá del nuestro, un poder liberado por Dios y que, si es usado, nos capacita para seguir más estrechamente las demandas de la vida cristiana. Muchas de estas demandas van contra nuestros deseos naturales y pasiones humanas. No es natural que amemos a los enemigos, que hagamos bien a los que nos persigan o que perdonemos a aquellos que hablan mal contra nosotros falsamente. Vengarse es humano. Aún para acercarnos al ideal en estas y otras áreas necesitamos poder de lo alto. Recibimos el único fundamento adecuado y la motivación para la vida cristiana. En el tiempo de Jesús, los fariseos seguían la letra de la ley, pero el Espíritu de Dios estaba lejos de ellos. Hoy es posible que una persona siga alguna de las enseñanzas de Jesús sin haber tenido una motivación espiritual adecuada. Los fariseos verbalizaban las enseñanzas de los profetas sin aprender el espíritu de las mismas en su propia experiencia. Y así llegamos al cuadro resumen de las 5 experiencias que surgen en la conversión. 1. Recibimos una nueva naturaleza. 2. Recibimos un profundo deseo de conocer las enseñanzas bíblicas y sus implicaciones para la vida cristiana. 3. Recibimos la voluntad de seguir las enseñanzas de la Biblia y el camino cristiano para la vida, sea donde fuere que nos lleve. 4. Recibimos un poder que va más allá del nuestro, un poder liberado por Dios y que, si es usado, nos capacita para seguir más estrechamente las demandas de la vida cristiana. 5. Recibimos el único fundamento adecuado y la motivación para la vida cristiana. Aquí damos por terminada la primera parte de esta serie de estudios, Pedagogía Fructífera. Espero que haya sido de gran bendición. La paz del Eterno sea con todos nosotros y bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan buen día. Hasta la próxima.